Bien, pues buenos días a todos y todas y gracias por acompañarnos a esta comparecencia de prensa para valorar los datos relativos al tercer trimestre de la EPA, unos datos que sin ninguna duda son unos muy buenos datos. Este trimestre, que habitualmente es positivo, refleja un efecto muy importante del sector servicios y del sector del campo en los meses de verano, que es los que recoge el trimestre, pero sin ninguna duda son unos buenos datos con lo que nos hace alegrarnos y esperar que esto no sea un espejismo y que continúe. Nosotros no somos como el Partido Popular cuando estaba en la oposición, que cuando había buenos datos, en los 8 años de gobierno de Guillermo Fernández Vara, lo que hacían era poner en duda la validez de cómo se contabilizaban los datos. Nosotros no lo ponemos en duda. Nos parecen buenos datos y lo que esperamos es que esos datos continúen en el tiempo. Que cuando valoremos la semana que viene los datos de paro relativos al mes de octubre, también podamos alegrarnos, como es en el caso de esta EPA. Con un matiz. Además, siento tener que corregir a la portavoz del Partido Popular, pero no le han pasado bien la chuleta de los datos. No hay 15.000 personas más trabajando en Extremadura. No hay 15.000, hay 15.000 parados menos. Y ese es el matiz que hay que sacar de los datos, porque es que hay 7.200 activos menos. Es decir, de cada 2 parados menos que hay en la cuenta, uno se ha ido del mercado laboral. Y todavía es un problema que tenemos. Y esto hay que contrastarlo con los datos a nivel nacional, porque los activos a nivel nacional han seguido aumentando y aumentan año tras año. Y en Extremadura no dejamos de perder activos. En un momento, por eso hay que hacer un llamamiento a que nos pongamos esto como reto entre todas las fuerzas políticas, en el que vemos que el sector de la construcción está demandando mano de obra porque no tiene suficiente mano de obra. En un momento en el que el sector del campo está demandando mano de obra porque no tiene suficiente mano de obra. En un momento en el que el sector servicios está demandando mano de obra porque no tiene suficiente mano de obra, resulta que perdemos 7.000 personas que estaban en el mercado laboral y se han ido a su casa y no están en el mercado laboral. Eso es una cuestión que nos tenemos que hacer mirar. Es evidente que el reto de Extremadura es que crezcamos en población activa, que venga mano de obra porque necesitamos mano de obra en este sentido y hay que darle solución a esos empresarios que dicen que escuchan, porque llevan reclamándolo hace mucho tiempo. Y miren, me ha parecido de chiste decir que los buenos datos en Extremadura son pese a las políticas del Gobierno de España. Me ha parecido de chiste. Los datos son buenos en Extremadura y en España. Es que los datos son también históricos en España. Estamos hablando de que en España hay más ocupados que nunca y hay menos parados que nunca. Si los datos son buenos en toda España, vaya hombre, va a ser gracias a María Guardiola también los datos de paro de Madrid, de Asturias y de Murcia. Pues será porque el Gobierno de España está haciendo buenas políticas. Es que lo que hace el Partido Popular en Extremadura tiene mucha gracia. O sea, la competencia de políticas de vivienda de la Junta de Extremadura y dicen que el problema de la vivienda es de Pedro Sánchez. La política de sanidad es competencia de la Junta de Extremadura, pero el problema es del Gobierno de España. La política de dependencia y de educación son de la Junta de Extremadura y toda la culpa es del Gobierno de España. Y en materia de empleo no tiene nada que ver Pedro Sánchez. La economía no va bien en España por Pedro Sánchez, es por María Guardiola. No hay ninguna duda, es realmente curioso. Mire, los datos también son muy buenos en España. Son históricos en España. Nunca ha habido tanta gente trabajando en España ni en Extremadura. Y esto se ha debido a las políticas del Gobierno de España. Y tiene que empezar a asumirlo el Partido Popular. Y hagamos un recopilatorio. Reforma laboral, subidas del salario mínimo, apuesta por la industria verde, aumento de la inversión en los servicios públicos, aumento de la inversión en infraestructuras y transportes. Todas estas medidas que se han ido acompasando en el tiempo en el que la economía está dando unos resultados históricos en España, tienen un nexo común. Todas con el voto en contra del Partido Popular. Por eso reniegan de que la situación económica sea gracias a las políticas del Gobierno de España y de Pedro Sánchez. Porque son estas políticas las que están teniendo el efecto positivo en los datos de empleo y en los datos económicos, que somos el país que más previsión de crecimiento económico tiene de la eurozona. Esa es una realidad que quiere negar el Partido Popular y quieren transformar la realidad que tienen los extremeños y extremeñas, que es que los buenos datos de paro son gracias a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez. Y miren, estos datos de la EPA también sirven como chuleta para la señora Guardiola y la señora Manzano. Son una buena chuleta. Ahora que estamos hablando de los no presupuestos, que los acabarán presentando, dicen,
y que estamos hablando de fiscalidad y de más rebajas fiscales. Ayer decía la señora Manzano en pleno, la rebaja fiscal que hemos hecho ha provocado más recursos a los extremeños. Yo creo que a día de hoy es difícil que alguien se lo crea, pero esto es una buena chuleta para que entienda de dónde vienen las subidas de los recursos. La subida de los recursos vienen, de los ingresos vienen, porque hay más gente trabajando que nunca, que tributan el IRPF, y porque tenemos mejores salarios que nunca gracias a la subida de salarios mínimos, que también tributan el IRPF. Luego, la rebaja fiscal de María Guardiola y de la señora Manzano, nada tiene que ver la subida de ingresos. La única subida en la recaudación que ha tenido la rebaja fiscal de la señora Guardiola ha sido en los bolsillos de las rentas más altas de esta región. En los bolsillos de las rentas más altas de esta región. El resto de subida de la recaudación en Extremadura son gracias a las políticas de Pedro Sánchez. La reforma laboral, la subida de los salarios mínimos y las políticas económicas que se están aplicando. Y esa es la evidencia que tiene que empezar a dejar de negar el Partido Popular. Esa es la realidad. Y el verdadero debate, el que tenemos en Extremadura con respecto a los próximos presupuestos, cuando los quieran presentar, porque nada nos enseñan, y el que tenemos en esa reunión que estará teniendo dentro de nada la señora Guardiola con el presidente del Gobierno, es cómo aprovechamos la coyuntura de la situación económica y del aumento de recursos para fortalecer nuestros servicios públicos, para trabajar por las 70.000 personas que todavía no están trabajando. Que no quiero ni contestar al portavoz de Vox, diciendo que es que no quieren trabajar. Es que esos son sus socios de gobierno, aunque estén escondidos ahora supuestamente en la oposición. Lo veremos cómo acaban los presupuestos y quién los apoya realmente. Esa es la realidad. Hay que aprovechar los recursos. Y no es aprovechar el aumento de los recursos y la buena situación económica para bajar los impuestos a las rentas más altas. Ese es el verdadero debate que tenemos. Miren, y termino con esto. La señora Guardiola ayer vino a contestar las preguntas al Pleno y se tuvo que marchar. No tenía nada en la agenda pública. Suponemos que tendría que pasar por Génova a preparar la reunión de hoy con el presidente del Gobierno. Suponemos que tendría que prepararla. Desde luego que hablar con el resto de grupos no lo ha hecho, al menos con el Grupo Parlamentario Socialista. Esperemos que la reunión de hoy sirva precisamente para hablar de todo esto, de cómo aprovechamos la oportunidad de la coyuntura económica para mejorar las infraestructuras en Extremadura, que, por cierto, el Grupo Parlamentario Socialista presentó ayer una propuesta para pactar entre todos los grupos qué necesitamos en Extremadura y el Partido Popular la rechazó, porque no quiere hablar nada absolutamente con el partido más votado de esta región. Y para aprovechar para reforzar los servicios públicos. Es que la bonanza económica tiene que servir para que reforcemos los servicios públicos y no para que dejemos el dinero en el bolsillo de los más ricos. Nos gustaría que se aprovechara la reunión para eso. Muchos más nos tememos que será para seguir la estrategia de Génova y desaprovechemos ese encuentro, pero lo veremos en breve. Lo que sí está claro es que la señora Guardiola y el Partido Popular tienen que empezar a asimilar que todo lo que tienen de buenos datos en Extremadura tienen mucho que ver con las políticas de Pedro Sánchez y el Gobierno de España. O se quedan con todo lo bueno o se quedan con todo lo malo, pero no pueden decidir qué les conviene que sea culpa de Pedro Sánchez y qué es gracias a María Guardiola, porque eso es oportunismo político y demagogia. Y queda a su disposición para cualquier cuestión. Sí, yo quería hacerle una pregunta al margen de los datos de la EPA, una valoración del Partido Socialista de la región sobre la dimisión ayer de Íñigo Errejón. Sí, por ser claro y contundente, estamos hablando de una denuncia por violencia machista. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Socialista, nuestra más rotunda condena a lo que estamos conociendo. Y, por supuesto, todo nuestro apoyo a las víctimas de este caso. Todo nuestro apoyo. Es de que hay que estar pendientes porque es muy importante que apoyemos a las víctimas en este momento. Pero sí quería decir algo más. La tibieza de la portavoz del Partido Popular, valorando este caso, contesta perfectamente a la estrategia del Partido Popular en Madrid, que ayer decían y acusaban al Gobierno español de ser cómplice de ocultar este caso. La tibieza del Partido Popular de Extremadura es porque aquí sabemos lo que es ser cómplice de ocultar casos de violencia de género. En una región donde María Guardiola sabe que es ser cómplice, con un alcalde
del Partido Popular condenado por violencia de género que se le ha permitido presentarse en Malpartida de Cáceres con las siglas PPM y que sus concejales son a la vez militantes de PPM y Partido Popular. Por cierto, una de ellas diputada de esta Asamblea del Grupo Parlamentario Popular. Eso es ser cómplice de la violencia de género. La portavoz del Partido Popular no ha querido aludir a la estrategia de Génova por esta cuestión, que es evidente. Nosotros no nos vamos a escapar y decimos lo que hay. Cómplice de violencia de género es esto. Nosotros somos contundentes y rotundos y lo que pedimos siempre, le toca a quien le toque, es máxima ejemplaridad con estas cuestiones. ¿Alguna cosa más? Gracias.